Bueno, nos alegra que hayan venido en esta tarde y quiero empezar platicándoles. Ustedes conocen uno de los genios del siglo pasado. Si hablara de un genio del siglo pasado que marcó la historia, por supuesto Albert Einstein, uno de los hombres más destacados del siglo pasado. Y hay alguna frase, algunas ideas que se le atribuyen a él. Él dice que la crisis es el momento donde las personas pueden descubrir toda la transformación que pueden hacer, que la crisis cambia a las personas, porque la crisis saca la mejor parte de cada ser humano. La crisis los ayuda a renovarse, a transformarse y encontrar la mejor versión de ellos. Y él decía que no existía una fuerza más poderosa en el mundo como es la voluntad. Ustedes saben que a Albert Einstein se le atribuye la teoría de la relatividad, sobre los cuales sus trabajos de la energía se descubrió la energía nuclear, y él decía que no existía fuerza más poderosa en el universo que era, o en la Tierra, que era la fuerza de la voluntad. Que la voluntad tenía la capacidad de moldear las cosas, de transformar, y a los seres humanos desarrollar la inventiva y la creatividad para todas las cosas. Hoy contigo quiero desafiar el pensamiento de Albert Einstein y quizá descubramos juntos que existe una fuerza mucho más poderosa que es la voluntad. La voluntad sin duda moldea muchas cosas y transforma muchas cosas, pero hay una fuerza, creo yo, todavía mucho más poderosa que la voluntad, que es la fuerza del amor. El amor, no el amor pasional, no el amor que pueden descubrir personas en medio de la pasión, del erotismo. No es ese amor al que me refiero, sino a un amor que hace que las personas tengan fuerza de voluntad. Que si la fuerza de voluntad es poderosa, lo que alimenta la fuerza de voluntad es el amor, porque el amor es una fuerza imparable que hace que las personas puedan renovar y transformar su mundo. Cuando una persona no tiene amor en su corazón, es una persona que no puede soñar. Y una persona que no tiene la capacidad de soñar es una persona que está muerta. Una persona que en su propia vida, aunque vive, está muerta dentro de ella misma, porque ha caído en la costumbre, en la monotonía de la vida, de que todo le parece igual y no alcanzas a percibir cosas diferentes. Si una persona deja de soñar, pierde la capacidad más hermosa que lo hace un ser humano, el poder de que podamos soñar. Y hay personas que estando vivas podemos estar muertas, y lo que le da vida a las personas es el propósito. El propósito que está en una persona es lo que lo hace vivir. En el judaísmo, el hombre, creo, uno de los hombres más brillantes y más grandes en el judaísmo, se llama Moisés, el gran legislador del pueblo de Israel. Para ellos es uno de los hombres más grandes de la Escritura, y comparto que es uno de los hombres más brillantes, que Dios hizo un propósito en él. Pero aún este hombre con tanta grandeza empezó una vida sin propósito, sin esperanza, sin nada absolutamente en su vida. Y tú lo escuchas en sus palabras. Acompáñame a leer Éxodo, capítulo número 3. Éxodo capítulo 4, perdón. Éxodo capítulo 4, versículo número 10 al 12. Quiero que escuches estas palabras, y en estas palabras que vamos a leer, en Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 12, te vas a dar cuenta una característica que está clara en la vida de Moisés. Escucha a Moisés hablar. Entonces dijo Moisés al Señor: Ay, Señor, yo no soy hombre de palabras de ayer ni de anteayer, ni aún desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Qué escuchan en Moisés? Es un hombre que está derrotado claramente. Es un hombre que creció 40 años en la corte de Faraón, creció educado por las mejores personas de su tiempo, el mayor conocimiento que existía.
tuvo acceso a la mejor educación de su tiempo y a pesar de ser un hombre con la mejor formación académica, con la mejor clase social, era un hombre que estaba derrotado. Él era un pastor de ovejas, huye de Egipto, como saben, porque asesina a un hombre, huye al desierto queriendo olvidar y dejar atrás su pasado. Encuentra un propósito en su vida, una mujer con la que se casa, tiene sus hijos, se vuelve pastor ahí en el desierto, en las montañas, y su vida se vuelve alejada del propósito grande que Dios había hecho con él. Él había sido llamado para cosas extraordinarias y Moisés estaba alejado de las cosas extraordinarias para las que Dios lo había llamado. Y Moisés estaba muerto. Podía estar vivo, podría haber sido el hombre sacado de las aguas. Todos los niños israelitas morían y él no, él fue rescatado de las aguas y él tenía vida. Pero aunque estaba vivo, él estaba muerto, porque no tenía propósito en su vida y porque realmente no tenía la capacidad de soñar. ¿De qué te sirve crecer en una gran corte? ¿De qué te sirve toda la grandeza de Egipto? Si al final cuando Dios le aparece y le dice, ve, háblale a mi pueblo, enséñale lo que voy a hacer con ellos, dice, no Dios, yo no puedo, soy un hombre torpe para hablar, ni siquiera sé hablar, no sé hilar ideas, pierdo la hilación, ¿quién soy yo para que vaya? Y claramente Moisés está totalmente derrotado. Es un hombre que no tiene aspiraciones, es un hombre que no tiene propósito en su vida. Y mientras que las personas no tienen la capacidad de soñar, aunque están vivas, están muertas. La grandeza del ser humano está en sus sueños, en la capacidad de creer que pueden construir, que pueden renovar, que pueden transformar, que pueden hacer un mundo mejor donde ellos viven. Y si una persona no tiene ese propósito en su vida, es una persona que estando viva está muerta. Y así le pasa a Moisés. Pero déjame decirte que si repasamos muchas historias en la Biblia, y te voy a contar otras historias en la Biblia, te vas a dar cuenta que les pasa lo mismo. Seres humanos que se levantan, van a sus trabajos porque tienen que ir a trabajar, llevan una vida porque la tienen que llevar, viven con una persona porque ahí están puestos porque tienen que vivir con una persona, educan hijos porque tienen que hacerlo porque es su obligación, pero no hay pasión, no hay entusiasmo. No hay esa adrenalina y esa emoción de alguien que quiere conquistar, que quiere trascender, que quiere dejar una huella en la vida de las personas que están cerca de ellos. Es decir, viven porque tienen que vivir y porque no tienen otra alternativa. Y así le pasa a Moisés. Mira este hombre. Este hombre comparte un rasgo distinto al de Moisés, pero su historia se parece. Marcos capítulo 5. Aquel Moisés, la grandeza le espera. Dios le llama y le responde a Dios, no, yo no puedo. Soy un hombre torpe para hablar y conmigo no cuentes. Marcos capítulo 5. Y ahora este hombre, quizá este hombre que voy a leer ahora sí quiere soñar, sí quiere entusiasmarse, pero no tiene las condiciones. Marcos capítulo 5, versículo 1 en delante. Y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos. Y salido él del barco, Jesús, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podía alguien atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con las piedras. Este es otro hombre que su condición de vida no le permite tener plenitud. Dice que es un hombre que vive aislado de la sociedad porque es un hombre que aunque lo ataban con cadenas, tal era el espíritu que estaba dentro de él, que lo hacía romper las cadenas, y era agresivo, violento, y nadie se le quería acercar a esa persona. Él quería estar cerca de la sociedad, pero nadie quería estar cerca de él porque era un hombre que estaba endemoniado, y la forma como él se ponía, nadie podía estar cerca de él. Y este hombre seguramente tenía algunos momentos donde estaba en paz y donde estaba bien y quería estar con la sociedad, pero su conducta lo impedía y lo terminaba alejando. Y entonces al final del camino, pues esta persona, aunque quisiera estar allí, no podía estar, porque aunque él lo deseaba, las condiciones no estaban. Entonces, ¿en qué se parece? Él ve a Moisés, un hombre que aunque puede,
no quiere, porque está domado su espíritu. Es como la historia del elefante. Los elefantes del circo, cuando existían, llegaban bebés y los amarran con una cadena a su pie, a una alcayata ahí, lo suficientemente fuerte para que el elefante esté luchando, el bebé elefante, y no lo pueda mover. Y toda su vida va creciendo así, y ya son elefantes de toneladas y están agarrados a un simple lazo, a un simple alcayata que nunca puede mover. ¿Por qué? Porque está convencido que no lo puede cambiar. Está programado ya para darse cuenta que está derrotado, porque muchas veces lo intentó y nunca lo pudo hacer. Así le pasa al gran Moisés, un hombre que, teniendo toda la grandeza por delante, no puede descubrir lo que es él porque está derrotado. Y así le pasa al hombre gadareno, porque aunque él quiere, no puede estar en medio de ellos. Hay una historia más, te quiero contar dos historias más en la Biblia, que creo que se parecen, de gente que desea alcanzar y no puede, o gente que puede alcanzar y no se esfuerza lo suficiente para alcanzar a llegar al lugar donde debe de estar. Tú conoces muy bien la historia del hijo pródigo. ¿Qué le pasa al hijo pródigo? Mira, léelo conmigo. Lucas, Evangelio según Lucas. Vamos a leer la historia del hijo pródigo. Lucas capítulo 15. Versículo número 13. Al versículo 16. Y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia, y comenzóle a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Este hombre, ¿qué es lo que le sucede? Le pide la herencia a su padre, le dice: dame mi herencia, ya me voy. Se la entrega, se va, y estando por allá la malgasta. Es decir, tenía todo para estar bien y iniciar un nuevo futuro, lo malgasta en fiestas, con mujeres, y se queda en la escasez. En la escasez va, pide trabajo, no sabe trabajar, consigue algún trabajo, ve los animales, se quiere saciar de ellos. Y otra vez la misma historia. Vidas en caos, sin dirección, en confusión. Seres que tuvieron muchas cosas y a pesar de que tuvieron muchas cosas para tener plenitud, las dejaron ir. Y hay una cuarta historia. En el pueblo de Israel, déjame contarte, que en el pueblo de Israel hay una ley que se llama la ley de las impurezas legales. Y si una mujer estaba enferma de flujo, era una mujer que no podía ir al templo y no podía entrar al templo mientras que estuviese en esa condición. Y entonces era una persona que estaba marginada en la sociedad. Marginada, ¿por qué? Porque no podía ir al templo a participar de todo lo que el pueblo participaba mientras que estaba en esa condición. Inclusive había algunas corrientes muy extremas, que esas corrientes extremas ni siquiera las dejaban convivir con la sociedad, porque esas personas creían que si las tocaban, esa impureza se les iba a pasar a ellos y también ellos iban a ser impuros. Y entonces esta mujer vivía marginada de la sociedad porque nadie se juntaba con ella. Si me junto con ella y como es impura, me toca y yo también tengo esa impureza y no podría ir al templo hoy al menos, a esperar hasta mañana o dependiendo de la situación que me hubiera pasado. En estas cuatro historias que quiero que pienses, piensa en la historia de Moisés, piensa en la historia del endemoniado gadareno, piensa en la historia de esta mujer y del hijo pródigo. En esas cuatro historias, ¿qué es lo que encuentras? Personas que necesitan una fuerza para que sus vidas se desarrollen, una fuerza para que sus vidas crezcan. Y quiero que pienses en un momento por ti. Te sabes la historia, te sabes el desenlace de las cuatro historias. Quisiera que no te las supieras, pero sí te las sabes. Entonces, ¿sabes cómo va a terminar la historia de esas cuatro personas? Quiero que por un momento pienses en ti y que te des cuenta toda la grandeza que existe en tu vida. Hay mucha grandeza
para la que Dios te ha llamado, mucha grandeza para la que Dios te ha elegido. Pero a veces es tan grande los problemas que tenemos alrededor que se nos olvida la grandeza a la que somos llamados. Y grandeza significa plenitud, estar lleno, estar completo. Vivo con una persona por elección y por convicción, porque disfruto vivir con esa persona, no porque no tengo otra opción, no porque ya me casé y tengo que estar aquí. Educo a unos hijos porque es mi pasión y mi alegría educarlos, no porque no tengo otra opción. Voy a trabajar no porque tengo que mantener a mi familia, voy a trabajar porque disfruto ser productivo, disfruto contribuir a una mejor sociedad en la que vivo, con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi dedicación, con mi ejemplo. Y lo que te quiero decir entonces es que pienses en ti, en toda la grandeza que puede existir. Y a veces toda esa grandeza la perdemos de vista porque nos centramos mucho más en el dolor, en el pasado, en las cosas que quisiéramos que son diferentes y no lo pueden ser. Piensa en Moisés. ¿Por qué asesiné al egipcio? No lo hubiera asesinado. Y si toda la vida se la pasa lamentándose que por qué asesinó al egipcio, nunca va a poder cambiar las cosas. Piensa en el hijo pródigo. ¿Por qué le dije a mi papá que me diera la hacienda? ¿Por qué me salí de la casa? ¿Por qué malgasté el dinero con las mujeres rameras? Eso es lo que él pensaba. O la mujer que estaba enferma de flujo. ¿Por qué estoy enferma de esta condición? ¿Por qué mi vida es así? Y entonces las personas tendemos a centrarnos en todo lo que no puede ser nuestra vida por las cosas que están atrás. Porque tengo una adicción, porque tengo problemas con mi pareja, porque el pasado me robó muchas oportunidades, porque las personas que estaban cerca de mí fueron injustas y me trataron mal y no estuvieron para mí como debían de estar, porque mis padres fueron de cierta manera cuando debieron de ser de otra forma según lo que yo creo. Y si pasamos y gastamos tanto tiempo en pensar lo que hubiera sido para que mi vida sea plena, perderás de vista el enorme futuro que tienes frente a ti. Pero estas 4 historias se resuelven con la fuerza más grande y poderosa que existe, que es la fuerza del amor. No el amor pasional, el amor que es capaz de vencer el hambre, la soledad, la depresión, la angustia, el amor y la fuerza que es capaz de reponerse a las adversidades, al dolor, al sufrimiento, la fuerza que es capaz de hacer que las personas vuelvan a intentarlo. Pero déjame decirte una cosa, nadie puede amar lo que no conoce. Y hoy te quiero hablar de Dios, quiero hablarte de Jesús. Esa es la fuerza más poderosa a través del amor que ellos enseñan. Pero nadie puede amar lo que no conoce. Y nadie conoce en lo que no profundiza y en lo que no reflexiona. Y nadie conoce lo que no es capaz de entender. Para poder amar y tener pasión en algo, necesitas conocer de eso. Necesitas profundizar en eso, reflexionar en eso. Y la fuerza de Dios está escrita en la Biblia. No queremos darte información porque queremos que tú te transformes en un discípulo de Dios. Ser discípulo de Jesús es que tu vida sea transformada. Y se transforma solo quien conoce a Jesús. ¿Cómo conoces a Jesús? Si lees la Biblia. El único lugar donde he encontrado que es la historia pura de Jesús es en la Biblia. Y necesitas leer la Biblia y leer a Jesús, porque nadie puede amar lo que no entiende. Nadie puede amar lo que no conoce. Nadie puede amar lo que no profundiza. No espero que alguien ame algo de lo que no lee, no entiende y no profundiza. Y aquí pueden venir los chicos, los jóvenes a mi congregación, y si ellos no leen la Biblia entre semana, no van a amar a Jesús, porque quien no lee a Jesús no puede enamorarse de él. Es como cuando yo o tú te enamoras de una persona. ¿Por qué te enamoras de una persona? Porque la conoces, porque la tratas, porque sabes cómo es en la adversidad, en las dificultades, cómo es en la escasez, cómo es en el dolor, cómo es en el sufrimiento, y eso te enamora de una persona. Si tú estás con una persona y en momentos difíciles se vuelve grosera, indiferente, arrogante, violenta, la persona lo ve la primera vez que es así y dice: yo aquí no quiero nada, me retiro, no puedo estar en este lugar.
Pero si tú ves a esa persona que ve a una persona vulnerable y se acerca y le extiende su mano y le ayuda, y hasta uno dice, qué linda persona es, qué hermoso corazón tiene. Y te acercas y dices, oye, ¿por qué le ayudaste? Y te explica por qué le ayudó y dices, wow, qué hermoso corazón tiene esta persona. Su corazón es hermoso, es lindo, es puro. Y nos enamoramos de las personas con un corazón lindo. No es solo el hecho de ayudar por ayudar. Hay personas que ayudan por quizá las razones equivocadas. Y es bueno que ayuden, pero la clave está en por qué hacemos las cosas. Y por eso yo siempre invito a mis chicos, a mis jóvenes en mi congregación, necesitan leer la Biblia. Porque nadie ama lo que no conoce, lo que no entiende, en lo que no profundiza. Y mientras que no leamos la Biblia, no descubriremos la fuerza más poderosa que está encerrada en ella. Y eso es el amor. Hay un amor que se llama amor compartido. Y el amor compartido es el que yo descubro algo y como mi vida ha sido transformada, quiero que conozcas acerca de este amor. Y de todo corazón te quiero decir, yo creo que muchas personas aquí lo podrían decir, pero esa es la historia central en la Biblia. Sinceramente conocí un día a Dios y mi vida fue muy distinta antes de Dios y después de Dios. Pero esto la gente no lo puede entender porque es una experiencia personal. Es como cuando a los niños les preguntas o alguien dice, ¿qué es estar enamorado? Eso no se puede definir. Solamente se siente y se sabe que la persona está enamorada porque se ve en sus ojos, se ve en su conducta y en su actuar y dices, está enamorada, está enamorado. Y no necesito explicar qué es el amor, porque el amor humano, porque ese se siente y lo ves y lo percibes. Entonces no sé cómo decirte qué ha sido Dios en mi vida y por qué hay un antes y un después de conocer a Dios y cómo Dios trabaja y transforma. Pero lo que sí te puedo decir es que si tú inicias este viaje con Dios, tu vida va a cambiar y descubrirás una fuerza de amor que hoy no conoces, que solo se da de la mano de Dios. Pero no puedes amar lo que no conoces y no puedes amar en lo que no profundizas y no puedes amar en lo que no entiendes. Y por eso es que es tan importante en estas 4 historias, en estos personajes. Mira lo que dice la Biblia en Zacarías. ¿Qué es lo que termina siendo el amor compartido? El amor compartido es el que una persona da a otra a través de la experiencia de haber conocido a Dios. Zacarías capítulo 8, versículo 22 y 23. Dice, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Dios. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de las gentes trabarán de la falda de un judío diciendo, iremos con ustedes porque hemos oído que Dios es con ustedes. ¿Por qué los van a seguir? Dice que en aquel tiempo la plenitud de la humanidad, es una profecía, esto que estoy leyendo, es una profecía mesiánica, pero dice que en aquel tiempo la plenitud de las naciones seguirán a Dios. ¿Por qué lo seguirán? Según dice el último versículo, porque hemos oído que Dios es con ustedes. Y ese es el amor compartido. ¿Por qué te queremos invitar al amor compartido? Porque la forma de transformar la vida de Moisés, la vida del Gadareno, la vida del hijo pródigo, de la mujer llena de flujo, es porque compartieron el amor. Lo que Dios hizo en mí, que lo puede hacer también en tu vida. Lo que Dios hizo en mí, que también puede renovarte a ti en lo que tú haces. Y entonces empiezan las transformaciones. Basta el deseo y el sueño de que las vidas de las personas sean mejores. ¿Por qué no leemos el desenlace de estas historias? Marcos capítulo 5. ¿Qué le pasa a esta mujer? Marcos capítulo 5. Dice el versículo
número 25. Y una mujer que estaba con flujo de sangre hacía 12 años y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás de entre la compañía y tocó su vestido, porque decía: si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Y él mira alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Una mujer que es marginada en la sociedad, rechazada por su impureza en la que ella vivía, Jesús llega, la sana, la restaura, la renueva y su vida empieza a cambiar. Es decir, ¿qué lo transformó? El amor. La fuerza de creer que Jesús puede transformar su vida. La fuerza de creer que Jesús puede hacer algo en una persona. Y yo creo que esa es la primera parte que en la iglesia necesita existir. Necesitamos creer mucho más que Dios puede hacer en nuestras vidas. Las personas luchamos todos los días con retos silenciosos que todos tenemos. Quizá con la esposa, quizá con el esposo, quizá con los hijos quizá con los padres, con los amigos, con problemas en la escuela. Y las personas luchan silenciosamente con batallas que tienen dentro de ellos. A veces el pasado, el dolor, la desesperanza. Pero el amor compartido es la fuerza más grande que ayuda a transformar el corazón de las personas. Esta mujer ve en Jesús una esperanza, busca a Jesús, llega a Jesús y Jesús la va a restaurar. Y ella descubre todo su potencial. Gastó su herencia, su riqueza, su fama y no había resuelto nada. Pero el amor lo podría hacer todo. El gadareno le pasa lo mismo. Y al final ve lo que le dice aquí mismo donde estás en Marcos. En este mismo capítulo están las dos historias. Marcos capítulo 5, versículo 14 al 20. Dice así: y los que apacentaban los puercos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Y vino a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que lo habían visto y cómo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los puercos. Y comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. Y entrando él en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio para estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Cuál es el mensaje que le da? Ve y cuéntales a otros lo que hice por ti. ¿Cómo se llama eso? Amor compartido. Ve, compárteles el amor que Dios ha mostrado en ti. Entonces quiero decirle a todos los que están en este lugar: la transformación cambia por una persona. No sé quién sea. A veces en la casa es el hijo menor el que logra la transformación en la familia. A veces es el hijo mayor. A veces es el padre. A veces es la madre. No siempre es el papá o no siempre es la mamá los que supuestamente somos los líderes y deberíamos de ejercer el liderazgo, los que infundimos la transformación. Pero lo que sí creo es que en todos los hogares puede haber una transformación. Basta que una persona empiece a creer. Basta que una persona empiece a soñar y entusiasmarse para que el mundo cambie. Porque si una persona se llena de amor, contagiará a la que está al lado de amor. Y esas dos personas contagiarán a la tercera persona de amor.
Si las cosas están mal en casa, basta que una persona sane su corazón para que esa persona sane el corazón de los demás. Así es que si en casa hay problemas y tú ya tienes algo de, quizá tú seas la persona que puede transformar tu hogar. Y no estoy diciendo que los hijos carguen la responsabilidad que les toca a los padres. Estoy diciendo que tu liderazgo no está en función de lo que papá o mamá hagan o de lo que mi esposo o mi esposa haga. Tu liderazgo está en función de tu amor que tienes por Dios. Dios puede transformar tu vida y necesitas creer en Dios, que Él lo puede renovar. Basta que una persona crea, y lo he visto infinidad de veces. Hogares que parecen destruidos, basta que una persona crea, porque esa persona comparte el amor a los demás y todos los demás se renuevan y se transforman. Basta una persona que sueñe y crea que Dios puede restaurar su mundo, que Dios puede sanar su tierra, porque cuando esa persona en su vida empieza a hablar de Dios, empieza a no responder agresivamente, empieza a controlarse, empieza a ceder, empieza a leer la Biblia y la familia la ve que se sienta a la mesa y lee la Biblia. La familia descubre a la persona orando en secreto, en intimidad con Dios. Las personas se preguntan: ¿por qué habiendo tantos libros que leer, tantas series que ves, tantos tiempo pasar con los amigos? ¿Por qué leer la Biblia? ¿Por qué habiendo tantas cosas, una persona se arrodilla delante de Dios y le ora? Roba la atención de cualquiera en la casa. Y entonces la transformación se da, porque eso es un amor compartido. Por eso Jesús le dice al gadareno: ve y cuéntale las maravillas que he hecho contigo. Comparte el amor que has recibido. La mujer llena de flujo fue y compartió el amor. Y la historia del hijo pródigo te la conoces. El hijo pródigo ve el alimento que estaba ahí de los puercos, quiere saciar, no lo tiene, y dice una frase poderosa la Biblia: volviendo en sí. Es decir, entró, hizo introspección, entró dentro de él y dice: todo esto me ha venido porque me solté de la mano de mi Padre. Mi mundo puede ser mejor si me agarro de él. Y entonces eso es lo que tú necesitas hacer hoy: aceptar el amor compartido de Dios. Créele a alguien, cree en los personajes de la Biblia. Y si no crees en los personajes de la Biblia, alrededor de nosotros hay muchas historias de personas que han probado el poder del amor de Dios, que ha sanado sus hogares, sus familias, su corazón. No se trata de vivir con una persona porque no tengo otra opción, porque eso provoca que los hijos no crean en el matrimonio y en la familia, porque dicen: ¿para qué quiero casar? Pero que las cosas vayan mal en una casa no significa que eso sea el matrimonio. Las personas no quieren tener hijos porque dicen: ¿para qué tener hijos? Que nomás te quitan tiempo, te limitan, te distraen, cuando no saben que el regalo más hermoso que Dios puso en la tierra es la maternidad y la paternidad. Una bendición incomparable. Y eso se llama amor compartido. El amor que puedes dar a otras personas. El hijo pródigo dijo, volviendo en sí, dijo: me levantaré e iré a mi padre. Y eso bastó. Querer levantarse e ir. De estas cuatro, mi historia favorita es la de Moisés. ¿Por qué es la de Moisés? Porque cuando escucho a Moisés, me veo como ser humano en Moisés, y nos vemos todos los seres humanos, llamados para la grandeza, llamados para soñar, llamados para transformar el mundo. Y transformar el mundo significa una sencilla cosa: que los que comparten el techo conmigo conozcan la fuerza del amor. El amor que me hace levantarme a trabajar, a perdonar, a amar, a descubrir la mejor versión de mí, a decir no gracias, a rechazar una llamada, a no tomar una adicción, a no tener desórdenes de conducta en mi vida, porque es la forma como puedo expresar el amor. Y ese es el amor compartido. El poder mucho más grande. Mira a Moisés, un hombre llamado para la grandeza. ¿Qué le pasó a Moisés? Se perdió. ¿Quién soy yo? Soy un hombre torpe para hablar. No sé hilar un pensamiento. ¿Yo cómo puedo hacer las cosas? Eso nos pasa a los seres humanos. Mira, Padre, lo que soy. Tan torpe, tan incapaz, me equivoco. No puedo liderar a mi familia, no puedo liderar a mis hijos.
Estamos muertos en vida, pero el amor renueva a las personas y los hace soñar, entusiasmarse y creer que su mundo puede ser mejor. Y por eso amo la historia de Moisés, porque un hombre grandeza derrotado, Dios lo convierte en un hombre lleno de poder y de grandeza. El hombre que dijo: ¿quién soy yo para que hable? Soy un torpe tartamudo. Mira lo que ahora le dice a Dios. El hombre que se intimida ante Dios, ahora desafía a Dios y le dice: si eres Dios, manifiéstate a mí y camina conmigo. Ya no es el hombre que tiene miedo a Dios cuando le habla y le dice: ¿quién eres tú? Yo soy torpe. Ahora le dice: ha crecido Moisés, ahora es un gigante Moisés, y ahora desafía al mismo Eterno. Éxodo capítulo 33. Mira lo que le va a decir ahora Moisés. Aquel hombre tartamudo que se asusta, ahora le dice a Dios. Éxodo capítulo 33. Versículo 8. Mira cómo cambió la historia. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y estaba cada cual en pie a la puerta de la tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y el Señor Dios hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de la nube que estaba a la puerta del tabernáculo, levantábase todo el pueblo, cada uno a la puerta de la tienda, y adoraba. Bajaba la Shekinah, la gloria de Dios. Moisés hacía que descendiera la gloria de Dios. Y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Se volvía al campo, mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés al Señor Dios: mira, escuchen las palabras, escuchen al tartamudo, que lo recogieron siendo un hombre fracasado y derrotado. Mira, tú me dices a mí: saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca, porque halle gracia en tus ojos y mire que tu pueblo es aquesta gente. Y él dijo: mi rostro irá contigo y te haré descansar. Y él respondió: si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor Dios dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto hayas hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: ruégote que me muestres tu gloria. La historia cambió. Aquel hombre tartamudo ya no era más tartamudo. Ahora le dice: si no vas a ir conmigo, yo no voy a ir con ellos. Muéstrame tu gloria y te acompañaré e iré. Si tú vas conmigo, iré a donde me lleves. Ya no le dice: soy un hombre torpe para hablar, porque ya descubrió el amor de Dios, descubrió su poder y su grandeza. Yo te quiero invitar a ti que descubras el amor y la grandeza de Dios. Es una fuerza que es invisible y que es poderosa, que transforma todo. Para Pablo, él la define como que el amor todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo vence. Para Pablo era eso. Para Pedro, él dice que prevalece la caridad, la bondad, el amor, la tolerancia, la fe, la misericordia. Pero la mayor de todas las virtudes, dice Pedro, para él es el amor. La fuerza más grande que existe es el amor, que transforma el corazón de las personas. Hay una historia de un hombre que él dice que había pasado 10 años casado. Ellos tenían un hijo, pero las cosas en su matrimonio empezaron a cambiar. Dejó de sentir ese afecto, ese amor por la persona, esa chispa, ese entusiasmo que le provocaba. Conoce a otra persona
y con esa otra persona se vuelve a sentir entusiasmado, ilusionado, lleno de vida. Y dice: ¿qué estoy haciendo con mi esposa? Iré y le pediré el divorcio. Va y habla con su esposa y le dice: yo no quiero vivir más contigo porque no me siento feliz y pleno. Quiero el divorcio. Ella lo mira con tristeza y un tanto con sorpresa en lo que escucha, y con dolor en sus ojos le dice: está bien, te doy el divorcio. Solo tengo una petición para ti. Quiero que durante los próximos 30 días me cargues de mi habitación. Todas las mañanas me cargues en tus brazos de mi habitación a la puerta de la casa, así como lo hiciste el día que nos casamos. A él le pareció ridículo y cursi y le dijo: si esa es la condición para darme el divorcio, acepto. Y empieza el primer día, la carga. Él, con desprecio y con indiferencia, baja y carga a la persona en sus brazos y la baja. Su hijo de 10 años los observa, extrañado por lo que ve a sus padres hacer. Y así pasa el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Y en uno de estos momentos que él la carga, de repente la voltea a ver de reojo y ella cierra ligeramente sus ojos y se recarga en él. No le da mayor importancia a ese gesto, la carga y la baja. Y así en los siguientes días le empieza a notar que es más ligera de peso, pero él dice: también yo he cambiado, quizá por eso la siento más ligera. Y al hacerlo tanto, empieza a oler su aroma de mujer. Al tenerla tan cerca, la empieza a oler, empieza a ver sus ojos, su mirada, y silenciosamente la empieza a espiar cada que la carga y la baja. Cuando van para el día 20, de tanto hacerlo todas las mañanas, él empieza a recordar cuando se conocieron, empieza a recordar cuando se casó con ella y cómo estaban tan entusiasmados y tan felices, cómo era felicidad, alegría y cómo habían planeado todo. Para el día 25 él ya no podía esperar cada mañana para ir a cargarla, porque era el día más interesante de su vida. Ir y cargarla, y sin darle cuenta había descubierto su aroma de mujer, había descubierto su mirada, su ternura, y lo hacía con tanta alegría. Y entonces se puso a pensar al final del día 30 y dijo: ¿qué estoy haciendo? Creo que me he equivocado. Necesito cerrar todo lo que tengo que cerrar y regresar con mi familia. Y entonces va, pide perdón, cierra todo y dice: pasa, compra las flores que le gustan a ella y compra la caja de chocolates que tanto le gusta. Llega corriendo a la casa lleno de entusiasmo para decirle: no quiero divorciarme de ti, quiero vivir contigo. Llega corriendo a la casa y cuando sube la ambulancia, su esposa estaba muerta sobre la cama. Ella había fallecido. Y dice: ¿de qué murió? Y le dice: su esposa estaba enferma de cáncer. Tenían 6 meses con cáncer y le habíamos dado una condición terminal que le quedaban 30 días de vida. Y su esposa ha fallecido. A un lado estaba una carta. Va y agarra la carta y la lee y le dice: mi amado esposo, te quiero decir que siempre te he amado. Y estos 30 días que me has regalado son los mejores 30 días de mi vida. He sido muy feliz contigo y te quiero dar gracias por esto, porque yo quería regalarle a nuestro hijo que nos viera reír, estar juntos, gozar, y que mi hijo se sintiera pleno al ver a su padre cargar a su madre. Solo te pido que le enseñes a nuestro hijo que amor no es pasión, amor es compromiso, amor es pequeños momentos que construyen el día a día, pequeños momentos que unen y que acercan. El amor no es la pasión, el amor es el compromiso. Enséñale eso a nuestros hijos. Por siempre tuya, tu esposa. Y entonces creo que la fuerza más grande es el amor, que todo lo puede renovar y lo puede cambiar, que todo lo puede reconstruir y que todo lo puede transformar. Descubre la fuerza poderosa en tus entrañas que se llama el amor.
por el amor, aprende a perdonar, aprende a dejar el pasado atrás, aprende a dar una nueva oportunidad. Si tienes cerca a alguien de ti, reconcíliate con esa persona. El amor es la fuerza más grande y más poderosa que existe, y Jesús la vivió. Transformó la vida de Moisés. De ser un hombre tartamudo, lo hizo el gran legislador de Israel. Al hijo pródigo, de ser un despilfarrador, lo volvió un hombre alineado. Al hombre gadareno le dio propósito a su vida, y eso es el amor compartido. Así es que comparte con otros el amor que Dios te ha hecho en tu vida. Comparte con otros lo que Dios ha hecho por ti. Empieza una vida, porque si tú transformas tu vida, vas a transformar la vida de los demás. No esperes y te preguntes quién puede venir a transformar el mundo. Tú lo puedes transformar, y cuando tú lo transformes el tuyo, créeme, los que viven bajo tu techo probarán el poder del amor. El que todo lo cree, el que todo lo puede, el que todo lo soporta, el que no tiene límites. Y entonces le podemos decir al genio del siglo pasado: hay fuerza más grande que la voluntad, y esa fuerza es el amor. Dios de Israel te bendiga.